Hola a todos, sean bienvenidos a este masterclass sobre hambre física versus hambre emocional. Este es un tema muy bonito donde realmente vamos a aprender a poder entender cada uno de esos conceptos, aprender a diferenciarlos y también aprender a gestionar especialmente lo que es el hambre emocional, porque realmente todos hemos comido de una forma emocional y algo importante que también quiero que quede como plasmado en esta charla es que al final comer de una forma emocional no es malo. Sin embargo, sí es importante aprender a identificarlo y gestionarlo de una forma más consciente. Por lo tanto, los contenidos de esta sesión van a ser los siguientes. Primero, poder entender y definir lo que es el hambre física y posteriormente lo que es el hambre emocional. Y entendiendo esto, poder identificar aquellos factores que influyen en el hambre emocional para posteriormente poder tener estrategias para poder gestionar. Inicialmente, les quiero hacer esta pregunta. Si alguna vez han comido sin realmente tener hambre. Y esto es algo que posiblemente todos vamos a contestar de una forma afirmativa porque en muchas ocasiones hemos comido realmente sin tener esta necesidad. Por ejemplo, tal vez cuando nos sentamos a ver alguna película y comemos las palomitas o tal vez comemos un paquete de galletas o unas papas tostadas, muchas veces no es realmente hambre lo que sentimos, pero estamos en una situación ya sea emocional o donde el contexto nos invita a comer de esta manera. Entonces, como les dije en un principio, realmente no comer de una forma emocional no es algo negativo, pero sí es importante aprender a identificarlo. Inicialmente es importante que podamos entender los tipos de hambre. Un hambre física es cuando sentimos esa necesidad biológica por comer para poder obtener la energía y los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para poder funcionar. Y esta va apareciendo de forma gradual y se satisface realmente con cualquier alimento. Luego tenemos lo que es este hambre emocional, que es el deseo de comer impulsado por emociones. Estas emociones pueden estar ligadas a estrés, ansiedad, aburrimiento, felicidad y surge de forma repentina y suele dirigirse a alimentos específicos. Entrando con un poco más de detalle, el hambre física, como decimos, es gradual, es decir, que comenzamos primero a sentir una ligera sensación donde inicialmente identificamos que nos comienza a dar hambre. Si no suplimos esta necesidad de forma inmediata, pues eso se va a ir intensificando. Por ejemplo, primero vamos a sentir el estómago ligeramente vacío, pero eso se puede ir aumentando hasta sentir ruidos, una ligera debilidad, hasta mareos y hasta incluso nuestro humor puede cambiar. Realmente, cualquier alimento es bueno para el hambre física porque lo que nuestro cuerpo necesita es comer. Entonces, realmente se satisface con cualquier alimento y se detiene cuando el cuerpo está saciado. Entonces, esto como para entender desde un punto de vista más biológico qué es el hambre física. Ahora, el hambre emocional va a aparecer de forma repentina y está ligada a las emociones. Estas emociones pueden verse desde un punto de vista positivo, donde tal vez estamos celebrando algo, estamos contentos, o bien también desde un punto de vista un poco más negativo, en un contexto donde tal vez estamos aburridos o tristes, solos, enojados, y recurrimos al alimento para saciar esa necesidad. Y en este momento se buscan alimentos específicos, generalmente alimentos que nos vayan a dar cierto confort, que generalmente son alimentos que son altos en grasas, azúcares o sodio. Siempre es importante aquí hacer énfasis en que estos alimentos no son malos y realmente pueden ser parte de una alimentación equilibrada y sana, pero es importante siempre pensar acá si estamos recurriendo a estos alimentos como un escape de lo que estamos viviendo en el momento, dependiendo de alguna situación, algún contexto que se vuelve un poco más difícil porque estamos tristes, enojados o con mucho estrés y recurrimos al alimento para llenar este vacío que podemos estar sintiendo. Entonces, al final siempre es importante pensar que esto no es malo, pero sí es importante irnos a la fuente y resolver la situación
que nos está llevando a eso. Y esto al final, cuando lo hacemos desde un punto de vista, desde este contexto un poco más negativo, no se detiene con la saciedad física y generalmente va a provocar culpa después de que hemos comido. Y eso es un punto también importante. Cuando estamos en medio de alguna celebración y felicidad, generalmente no vamos a sentir ninguna culpa al comer algún alimento que tal vez no sentíamos realmente esa necesidad física de comer, pero que estamos en medio de una celebración. Pero cuando sí se genera el sentimiento de culpa, es importante hacer una reflexión de qué es lo que está pasando y qué estamos sintiendo. Vamos a verlo en dos casos como para poder entender mejor toda esta situación. Tenemos un caso donde está María, que está trabajando toda la mañana y empieza a sentir un leve vacío en el estómago. Nota que le cuesta concentrarse y su estómago comienza a hacer ruido. Decide prepararse el almuerzo con lo que tiene disponible en la casa. Luego teníamos otro caso. Carlos está viendo una serie en la noche, acaba de cenar hace una hora y no tiene hambre, pero siente ganas de comer algo mientras ve televisión. Se le antojan papas fritas y busca un paquete en su alacena. Entonces, aquí tenemos dos casos donde el primer caso está esta mujer que comienza a sentir hambre, pero que tal vez por estar trabajando, y es algo que esto nos pasa mucho cuando estamos trabajando, estudiando, estamos ocupados en algo, que sentimos la sensación de hambre, pero la dejamos pasar y esperamos a terminar lo que estamos haciendo para luego ir a comer. Entonces, en este momento comenzamos a sentir cómo esta sensación se va intensificando, comenzamos a sentir más ruidos hasta llegar a un punto donde nos empieza a afectar hasta el nivel de concentración, mareos, debilidad y ya debemos ir a comer. En este caso, estamos viendo un caso de hambre física. Ahora, en el otro caso, ya esta persona ya comió, ya cenó como tal, pero igualmente al estar viendo televisión, tal vez aburrido, entonces vamos y recurrimos a comer papas en ese momento. Entonces, aquí estamos hablando de un hambre más emocional. Es importante poder también como identificar nosotros en nuestro día a día cuando hemos comido de una forma o de la otra. Ahora bien, vamos a ver los factores que influyen en el hambre emocional. Y aquí es importante, vuelvo y repito, comer de forma emocional no es malo, pero sí es importante ver qué factores están involucrados en este proceso que pueden hacer que en este contexto se pueda ver de una forma un poquito más negativa o cuando se ve de una forma más positiva. Cuando tenemos muchos episodios de estrés y ansiedad, en nuestro cuerpo se libera la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés. La liberación de esta hormona realmente es normal, pero cuando se vuelve excesiva, sí compromete nuestro estado de salud. Cuando el cortisol está alto, eso le va a dar una señal a nuestro cerebro para buscar mayor cantidad de alimentos que tengan un mayor contenido de grasa o de azúcar. Por eso es importante tener estrategias para gestionar el estrés de la mejor manera, porque siempre vamos a tener estrés. Lo importante es contar con esas estrategias para gestionarlo de la mejor forma, de modo que yo pueda controlar el estrés y no el estrés me controle. Y esto es una forma para también tener ese equilibrio con la alimentación. Ahora bien, está también otro factor que es cuando tal vez estoy en una dieta que es sumamente restrictiva y me prohíbo alimentos. Entonces, por ejemplo, digo que me voy a prohibir los chocolates o los postres o los alimentos que tengan pues una mayor carga calórica, grasa y azúcar, los dejo de comer por varios días y de repente, cuando tal vez ya se vuelve un poco más insostenible, se me antoja comerlo y tal vez lo como en mayor cantidad, lo como rápido y termino sintiendo culpa después de esto. Entonces, al final, como también les decía ahora, no hay nada prohibido, entonces también darnos esos permisos también es importante para no llegar a un momento donde lo puedo comer de forma excesiva. Igualmente, lo que es la fatiga y la falta de sueño van a generar que en nuestro cuerpo también se alteren diferentes procesos, por ejemplo, también a nivel hormonal, donde no estamos durmiendo lo suficiente, descansando lo suficiente, y esto va a generar entonces que nuestro cuerpo también pida
mayor cantidad de ese tipo de alimentos. Entonces también conforme tengamos un mejor descanso, esto nos ayuda a tener una alimentación equilibrada. Siempre tenemos que ver todo de una forma muy integral, donde también si yo me alimento bien, eso va a ayudar a mi sueño. Y si yo estoy durmiendo bien, pues eso va a ayudar a que yo pueda tener un mayor control de la alimentación. Igualmente el tema del aburrimiento, que lo vimos un poco ahora con el caso que estábamos viendo, al también estar en esa sensación de aburrimiento o de soledad, también podemos recurrir a la comida para saciar pues esas necesidades que tenemos en el momento, pero que es importante también entender qué está pasando, cómo nos sentimos y si más bien lo que ocupamos son otro tipo de actividades, y es importante tenerlas también como bien definidas de qué son aquellas actividades que yo disfruto, sin necesidad de recurrir al alimento. Y también lo que son hábitos aprendidos desde la infancia, que por ejemplo, desde que yo estaba pequeño, tal vez me decían que de premio o si me iba bien en el examen, me iban a dar un chocolate o un postre. Entonces yo asociaba que el dulce, que el postre, que el chocolate era una recompensa y era un premio. Y por el contrario, tal vez cuando me iba mal o a modo de castigo, me decían que tenía que comerme los vegetales y la ensalada. Entonces asocié que los verduras, los vegetales eran un castigo y era algo negativo. Y son cosas que tal vez en nuestra etapa adulta todavía arrastramos tal vez de una forma un poco inconsciente. Entonces también es importante hacer una reflexión de cuáles son esos hábitos que tal vez desde muy pequeño yo aprendí y que me hacen tal vez comer de una forma emocional ahora en mi etapa adulta. Ahora bien, desde un punto de vista más positivo, donde tampoco no vemos la alimentación emocional como algo malo, sino más bien como motivo de celebración y de conexión. Por ejemplo, cuando estamos felices, cuando hay tal vez alguna actividad, algún cumpleaños, alguna graduación, algo que celebrar, pues hacemos una actividad donde la comida es súper importante en ese tipo de actividades. Igualmente, alrededor de la comida podemos tener experiencias, contar historias, anécdotas. Entonces, al final hay un vínculo realmente importante con la alimentación, más allá del simple acto de comer. Igualmente lo que son las tradiciones y la cultura, festividades importantes. Y algo que también es fundamental es que por medio de la alimentación, podemos tener un acto de autocuidado y de confort. Y por ejemplo, yo puedo tal vez recordar que en mi infancia, cuando estaba con mis abuelitos, me hacían tal comida, entonces esa comida me hace recordar cuando tal vez me sentía mal y me chineaban por esa forma, entonces tal vez yo igualmente en mi etapa adulta me gusta darme como un chineo o sentirme confortable con la alimentación. Desde ese punto de vista del disfrute y del placer también sensorial que nos permiten los alimentos, la comida emocional tiene un valor sumamente importante, pero es cuando lo logramos identificar desde ese nivel de conciencia y no simplemente para huir de algo que yo estoy viviendo en ese momento. Entonces, siempre es importante que nos hagamos esta pregunta y decir, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que necesito? Y si igualmente la respuesta a eso es, ok, quiero comer, hacerlo también de una forma atenta y consciente. Y aquí es donde entran entonces esas estrategias para gestionar el hambre emocional. Lo primero, y lo que les acabo de decir, hacer una pausa, hacer una reflexión y evaluar cómo me siento. Si la respuesta a eso es que realmente la comida no me va a saciar lo que realmente yo necesito, que tal vez lo que ocupo es hablar con alguien, salir a caminar, respirar, a tomar un momento para meditar, entonces tal vez la comida no va a ser la respuesta. Entonces siempre es importante que podamos tener ese momento de reflexión y pausa, que está muy ligado con el punto 2, que es esperar 10 minutos antes de comer. Y en ese tiempo, a veces, si no era hambre física, posiblemente se me va a quitar también las ganas y tal vez lo que necesito es eso, tomar un momento para caminar, hacer algo de movimiento, actividad física, descansar, alguna actividad recreativa. Y también es muy saludable
poder llevar también un registro de emociones, ojalá hasta escribirlas para poder verlas plasmadas y entender también qué es lo que siento, porque a veces también cuando no tomamos este tipo de actividades, usualmente no logramos identificar de dónde viene mi fuente principal de estrés, si es de, tal vez de un trabajo, del estudio, algo más personal, familiar, en fin, entonces es importante lograr también entendernos para poder también saber cómo podemos ayudarnos. Y aquí es importante tener estas alternativas diferentes a la comida para saber qué es lo que puedo hacer. Si, por ejemplo, a ustedes les gusta la lectura, pintar, meditar, tal vez ver algo, escuchar un podcast, entonces también tener como identificado ese tipo de cosas y tenerlas a la mano para cuando nos sentimos de esta forma poder tener ese recurso y utilizarlo en el momento. La estrategia 80-20, ¿esa estrategia qué quiere decir? Porque al final, como todo es un balance y todos los alimentos son bien recibidos y permitidos, y al final no hay ni alimento bueno ni malo, realmente solo son alimentos donde todos son importantes y todo está en ese balance de lo que yo coma y de mis hábitos. Al final, la estrategia 80-20 lo que dice es que ojalá en el 80% de los casos yo pueda elegir alimentos donde yo soy consciente que los necesito porque mi cuerpo requiere proteína, carbohidratos de buena calidad, altos en fibra, vitaminas, minerales, frutas, vegetales. Entonces, bajo este sentido, yo voy a incorporar en mi día a día este tipo de alimentos. Y un 20% voy a tener esos alimentos que yo disfruto, que tal vez a nivel nutricional soy consciente que tal vez tienen un poco más de azúcar o de grasa, pero que al final también pueden ser bien parte de un estilo de vida saludable. Y en eso también tiene mucha relación el punto 6, que es mejorar la alimentación en general. Ahora veíamos que tal vez si yo estoy en una dieta muy restrictiva, igualmente eso puede provocar que posteriormente yo pueda desencadenar un episodio de lo que uno llama tal vez un atracón, que es cuando tal vez como mayor cantidad de un alimento sin mucha conciencia, sin mucha atención, pero que al final, si yo tengo una alimentación ordenada, donde tengo mis tiempos de comida en sus horas, con variedad de alimentos, de nutrientes, mi alimentación en general va a estar bien. Y que al final es sumamente importante el punto 7, que es practicar la alimentación consciente. ¿Qué esto qué quiere decir? Que cuando yo vaya a comer, tener total atención sobre mi alimentación, porque muchas veces estamos comiendo, pero estamos haciendo otra actividad, por ejemplo, celular, trabajando en la computadora, viendo televisión, haciendo alguna otra cosa donde no estamos realmente atentos a nuestro plato de comida. Y yo siempre les digo, es tan importante el qué estoy comiendo como el cómo lo estoy comiendo, porque puede ser un plato que realmente esté muy balanceado, pero que si al final no estoy con la atención que merece y lo como muy rápido, no mastico bien, esos nutrientes tampoco se van a absorber bien. Entonces, eso es importante que ojalá antes, durante y después de comer podamos practicar la respiración, que podamos observar bien nuestro plato, ver los colores, qué componentes tiene y practicar la gratitud después de comer. Y el punto 8 es tener un kit de bienestar emocional. Como les decía ahora, ojalá ya tener a mano esas cosas que yo sé que a mí me tranquilizan, que me gustan, por ejemplo, algún video de alguna meditación o afirmaciones positivas, algún libro que me guste, que disfrute, algún podcast, algún audiolibro, pintar, el hacer sopa de letras, algún crucigrama, alguno de ese tipo de cosas que yo sé que me funcionan, que me gustan y que sean diferentes al tema de la comida. Igualmente, todo lo que sea también de movimiento, bailar, salir a caminar, todo ese tipo de cosas también van a ayudar montones a que en nuestro cerebro se puedan generar lo que son las hormonas de la felicidad y del bienestar, que es la serotonina y la dopamina, que también nos van a ayudar a tener un equilibrio. Por tanto, como les decía ahora, al final todo es un balance entre descansar bien, gestionar bien el estrés, comer de una forma balanceada, sabiendo dónde todo está permitido, nada más siempre haciendo pues
buscando que la mayor parte de los alimentos sean alimentos que mi cuerpo necesita, porque mi cuerpo ocupa nutrirse. em, y el tema del movimiento. Entonces, al final, siempre verlo de una forma muy integral. Y para cerrar, viene esta frase que es para que también podamos generar un poco de reflexión, que no se trata de evitar por completo la comida emocional, sino de aprender a reconocerla y gestionarla de manera consciente. Entonces, espero que hayan disfrutado mucho de este masterclass, que podamos hacer reflexión en diferentes momentos de nuestro día, donde tal vez hemos comido de cierta manera y que ya habiendo visto estas estrategias podamos comenzar a ponerlas en práctica y evaluar también cómo nos sentimos cuando las ponemos en práctica. Así que bueno, si tienen más dudas o si quieren saber más sobre este tema, pueden profundizarlo con su nutricionista de base dentro de la consulta. Muchas gracias.